Después de su corta visita a Washington, el presidente Donald Trump lo esperan protestas en Nueva York, en donde también va a estar visitando. Gilbert Vega se encuentra ahí, en la Gran Manzana, en medio de las protestas. ¿Cómo estás, Gilbert? Cuéntanos, ¿por qué está protestando? Bueno, yo le voy a contar, son 3 veces las que ha venido el presidente Donald Trump aquí a la ciudad de Nueva York, pero es la primera vez que lo va a hacer aquí a la Torre Trump, justamente donde estamos ubicados. Esta es la Quinta Avenida entre las calles 56 y 57 en pleno centro de Manhattan. Recordemos, este fue el lugar del cuartel general de la campaña de Donald Trump, su lugar de residencia y el símbolo de ese emporio económico de Donald Trump. Usted puede ver las imágenes pues de la fuerte presencia de la policía. Se han dispuesto camiones cargados de arena alrededor de la Torre Trump para garantizar la seguridad. Pero además de eso, lo mencionaba Sione, es la presencia de manifestantes, grupos que han llegado de diferentes lugares de la ciudad, manifestaciones que se han convocado por diferentes razones, inicialmente por el tema de las tensiones con Norcorea, las amenazas de una posible intervención militar en Venezuela y ahora estos hechos que han ocurrido el pasado fin de semana en Charlottesville, en Virginia. Vamos a hablar aquí con una de las manifestantes, ella es Anelis Rodríguez, ha estado aquí durante varias horas. Anelis, ¿por qué venir a protestar contra el presidente Trump cuando él viene a su lugar de residencia? Él ha estado bien, tenía miedo de volver a Nueva York porque aparentemente sabía lo que pensamos de él aquí y no estamos de acuerdo. Claro. La convocatoria se había hecho inicialmente por la guerra, la posibilidad de una guerra, de una intervención militar con Norcorea, los temas inmigratorios, el tema de los refugiados, pero todo indica que esto que ocurrió el fin de semana se volvió un asunto mayor de esas protestas, lo que ocurrió en Virginia. ¿Qué? Lo que pasó, el tema de las manifestaciones de los supremacistas blancos en Virginia, este parece ser un motivo que está motivando más a la gente a venir a protestar. Por eso mismo, nadie quiere todo ese odio y no deberemos tratar a uno del otro en esa manera. Gracias, Anelis. Bueno, como le decía Yone, los grupos están llegando de diferentes puntos. Habían algunas manifestaciones que se convocaron desde las 5 de la tarde y ellos están marchando en diferentes lugares de la ciudad. Están calculando llegar aquí entre las 5 y las 9 y 10 de la noche cuando el presidente Donald Trump se estima arribe aquí a su lugar de residencia, como le decía, después de más de 6 meses de haber tomado juramento. Él estará durante 48 horas aquí en la ciudad de Nueva York, estará saliendo de la ciudad el próximo miércoles, va a tener algunas reuniones. Su primer acto oficial será esta noche, según la Casa Blanca, una llamada telefónica con el primer ministro de Japón, justamente Shinzo Abe, para hablar precisamente de uno de los temas por los cuales la gente está protestando aquí, y es el de las pruebas nucleares de parte de Corea del Norte y las amenazas que él ha hecho a propósito de una posible intervención militar, pues si Norcorea continúa realizando este tipo de pruebas nucleares y de misiles balísticos. Me quedan 15 segundos solamente, Gilbert. ¿Se esperaba tanta gente participando el día de hoy? ¿Esto es solamente algo que ya sorprende a las autoridades? Pues se esperaban unas pequeñas protestas, pero todo indica que los hechos que ocurrieron el fin de semana hicieron que este movimiento como que motivara a los manifestantes a salir a las calles. Hablábamos con los miembros del Departamento de Policía de la ciudad de Nueva York, decían inicialmente que la Quinta Avenida, que es donde estamos ubicados, no iba a ser cerrada, que iban a permitir el flujo del público, pero definitivamente la presencia de más y más manifestantes, incluyendo algunos que se esperan lleguen también y que están ubicados al otro lado de donde estamos en este momento, que son grupos que apoyan al presidente Donald Trump, pues también harán que esta sea una protesta un poco más grande de lo normal. Lo que sí hay que aclarar, Yone, es que la policía ha dicho que tiene toda la capacidad para mantener el orden en la ciudad y que es una ciudad que está experimentada para alojar presidentes, como lo hace cada año durante la Asamblea General de Naciones Unidas, y esta no es una excepción, obviamente, en medio de estas tensiones que se están viviendo hoy. Gilbert Vega, desde Nueva York. El padre de la joven que perdió la vida en el episodio de violencia en Charlottesville, Virginia, habló con un canal local de su ciudad y aseguró que no guarda rencor ante lo ocurrido. Heather Heyer participaba en el encuentro contra los movimientos de odio en el país. Ella fue la víctima de James Alec Fields Jr., el joven que usó su vehículo para atacar al grupo de manifestantes. El padre de la víctima aseguró que su hija murió peleando por sus creencias. No guardo ningún rencor hacia este joven que hizo esto. Él es estúpido, ¿ok? Él solo tiene 20 años. No tiene el sentido suficiente para hacer una decisión larga de la vida sobre nada. Usted sabe que lo perdono.
Así de sencillo, yo lo perdono. La cosa es que va a tener que vivir con las consecuencias y él tiene que vivir sabiendo que tomó la vida de alguien por el resto de su vida. Y es que este episodio de violencia vuelve a traer sobre la mesa una cruda realidad: el resurgimiento de movimientos ultraderecha, extremistas en Estados Unidos. Y para entender por qué aumenta este tipo de noticias en el país, hemos invitado a Kika Matos. Ella es directora del Centro de Cambio en la Comunidad por los Derechos de los Inmigrantes y Justicia Social. Vamos a hablar con ella ya, está en vivo. Muy buenos días, Kika, gracias por acompañarnos. Buenos días a ustedes y gracias por invitarme. Tenemos que empezar hablando de estos dos comentarios muy diferentes de Trump ante lo ocurrido. El lunes condena a los grupos de odio por su nombre, después de recibir críticas de no hacerlo inicialmente. ¿Por qué es tan grave de que el mandatario no diga desde el comienzo con nombre qué condena a estos grupos? Porque muchos de estos grupos lo apoyaron durante las elecciones y francamente este es un presidente que en el punto de vista de muchos de nosotros ha expresado unos puntos de vista bastante racistas. Líderes como David Duke del Ku Klux Klan lo apoyó abiertamente durante sus elecciones. Este es un presidente que ha dicho cosas terribles de inmigrantes, de afroamericanos, de gente asiática, de musulmanes. Así es que no es sorprendente para nosotros de que él no dijo nada hasta que lo presionaron. ¿Cuánto ha influido realmente la presidencia de Trump en una revitalización de estos grupos? Mire, yo le digo que muchos de estos jóvenes ahora son jóvenes que antes eran apolíticos y apáticos y la campaña de Donald Trump los impulsó y ellos ahora adoptaron, se fueron energizados por Donald Trump y ahora se han unido a estos grupos extremistas raciales porque ellos piensan que así pueden avanzar en la agenda de Donald Trump. ¿Cuál es la diferencia de un crimen de odio y terrorismo? ¿Y cómo se debe llamar lo que ocurrió el sábado, en tu opinión? Yo creo que ese fue un acto de terrorismo doméstico. Este fue un joven que verdaderamente tiene un punto político un punto de vista político extremista, es muy racista. Se hizo parte de estas manifestaciones para avanzar una agenda extremista y mató a esta pobre jovencita, a Heather, por su punto de vista político. Así es que desde el punto de vista mío, esto es terrorismo doméstico. ¿Cuáles son los grupos extremistas más populares ahora en el país y a qué comunidad se dirigen? ¿A la comunidad hispana, a la comunidad afroamericana? ¿Tiene algo que ver con la religión? Sí, bueno, en los Estados Unidos por mucho tiempo hemos visto el desarrollo de grupos racistas y extremistas, como el Ku Klux Klan es el más viejo, ha estado aquí en los Estados Unidos por décadas. Los neonazis, skinheads y también el grupo llamado Nación Aria. Esas son las organizaciones que por mucho tiempo han sido conocidas en los Estados Unidos, pero recientemente estos jóvenes han usado el Internet y se han organizado para crear otros grupos. Así que ahora hemos visto el crecimiento de grupos nuevos como Arcadia, True Arcadia, Identidad Europa y Vanguardia América. Y mucho de la membresía de estos grupos son jóvenes americanos blancos. Quique, y es que estos movimientos, la realidad es que de lado a lado, personas en contra de estos movimientos y a favor de ellos dicen que hay que ser tolerantes y sobre todo respetar las ideas de lado a lado. Ideas como las supremacistas o, por ejemplo, como los que quieren que se retiren las banderas confederadas. Mi pregunta es, ¿debe una sociedad tolerante tolerar la intolerancia? ¿Cuál es el límite? Violencia. Y el problema con muchos de estos grupos es que no solamente expresan puntos de vista que para nosotros nos ofenden y nos insultan como personas de color, pero muchos de estos grupos, incluso los grupos nuevos que yo acabo de mencionar, son grupos que están abiertamente recurriendo a la violencia y que tienen el propósito, como en Charlottesville, de no solamente expresar su punto de vista político, sino de causar terrorismo y violencia dirigido a personas que ellos no piensan que tienen derecho, los mismos derechos de ellos en esta democracia. Kika Matos con nosotros en vivo. Muchas gracias por acompañarnos, Kika. Gracias por invitarme.
Estas fueron las noticias más importantes. Si te gustó el video, por favor ayúdame dándole un voto positivo. Tu opinión es muy importante, no te olvides de dejar un comentario de lo que te pareció el informe. Puedes suscribirte al canal y recibir diariamente toda la información. Suscríbete y dale un clic. Fuerte presencia de la policía, se han dispuesto camiones cargados de arena alrededor de la Torre Trump para garantizar la seguridad. Pero además de eso, lo mencionaba Sione, es la presencia de manifestantes, grupos que han llegado de diferentes lugares de la ciudad, manifestaciones que se han convocado por diferentes razones, inicialmente por el tema de las tensiones con Norcorea, las amenazas de una posible intervención militar en Venezuela y ahora estos hechos. Y no estamos de acuerdo. Claro. La convocatoria se había hecho inicialmente por la guerra, la posibilidad de una guerra, de una intervención militar con Norcorea, los temas inmigratorios, el tema de los refugiados, pero todo indica que esto que ocurrió el fin de semana se volvió un asunto mayor de esas protestas, lo que ocurrió en Virginia. ¿Qué? Lo que pasó, el tema de las manifestaciones de los supremacistas que han ocurrido el pasado fin de semana en Charlottesville, en Virginia. Vamos a hablar aquí con una de las manifestantes, ella es Anelis Rodríguez, ha estado aquí durante varias horas. Anelis, ¿por qué venir a protestar contra el presidente Trump cuando él viene a su lugar de residencia? Él ha estado bien, tenía miedo de volver a Nueva York porque aparentemente sabía lo que pensamos de él aquí. Después de su corta visita a Washington, el presidente Donald Trump lo esperan protestas en Nueva York, en donde también va a estar visitando. Gilbert Vega se encuentra ahí, en la Gran Manzana, en medio de las protestas. ¿Cómo estás, Gilbert? Cuéntanos, ¿por qué está protestando? Bueno, yo le voy a contar, son 3 veces las que ha venido el presidente Donald Trump aquí a la ciudad de Nueva York, pero es la primera vez que lo va a hacer aquí a la Torre Trump, justamente donde estamos ubicados. Esta es la quinta avenida entre las calles 56 y 57 en pleno centro de Manhattan. Recordemos, este fue el lugar del cuartel general de la campaña de Donald Trump, es un lugar de residencia y el símbolo de ese emporio económico de Donald Trump. Usted puede ver las imágenes pues de la